Bueno, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es agosto 24, así nos dice el devocional. Sí, vives en un mundo donde el pecado aún existe, pero aquel que conquistó el pecado y la muerte permanecen contigo. Es un dúo desastroso, la maldad fuera de nosotros y la maldad que aún habita en nosotros. No es solo que vivamos en un mundo en donde la maldad aún existe. Si ese fuera nuestro único problema, la vida sería mucho más sencilla y simple. No, el peligro de la maldad externa que enfrentamos todos los días es, de hecho, increíblemente más grande por causa de la maldad que habita en nosotros. Verás, es el mal interior el que te arrastra hacia el mal exterior. El pecado solo es atractivo para el pecador. Realmente es cierto, todas las cosas son puras para los puros. Tito 1:15. El problema es que ninguno de nosotros es completamente puro. Sí, por la obra de la gracia poderosa somos más puros de lo que fuimos. Pero aquí, nuestro dilema, nuestra purificación del pecado, esa obra que no terminará hasta que cada microbio del pecado sea erradicado de cada célula de los corazones de todos los creyentes. Es un proceso de toda la vida y no de un solo evento. El proceso de purificación del corazón se está llevando a cabo en el ambiente de un mundo dramáticamente caído, el cual no está funcionando como Dios lo diseñó y donde la maldad habita en cada rincón. No existe un solo día de nuestras vidas en donde la maldad interna y externa no confluyan de alguna manera. ¿Estás desanimado al leer esto? ¿Te parece que la voluntad de Dios es irracional e imposible mientras vives en un mundo caído? Debes recordar que no has sido enviado a este mundo por ti solo. No se te ha pedido que hagas lo imposible en tus propias fuerzas. No se te ha pedido que vayas solo por este mundo oscuro. Y por supuesto que no se te ha pedido tomar consuelo al negar la presencia y el poder de la maldad interna y externa que enfrentas cada día. Al enviar a los discípulos a este mundo de oscuridad para traer el mensaje del Evangelio a aquellos que estaban envueltos en la maldad externa y eran controlados por la maldad interna, Jesús dijo algo que realmente cambia todo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Jesús no nos envió con un paquete de principios y promesas. No solo guía nuestro camino a través de un conjunto de reglas, no, Él hace mucho más. Él nos acompaña. Él sabe que nunca lograremos a menos de que esté con nosotros en cada momento, en cada situación, en cada lugar, en cada relación. No es un escuadrón de rescate que toma acción en este momento de dificultad. Él está ahí con nosotros en medio de los problemas, porque ha estado siempre con nosotros, en nuestra lucha, con la maldad. Él nos regala lo único que puede ayudarnos, Él mismo, porque sabe que Él realmente encontramos todo lo que necesitamos hasta que nuestro camino haya terminado. Él es el mejor regalo de su gracia. Para profundizar y ser alentados, Isaías capítulo 6, 7, del 10 al 17 y Mateo 1:23. Bueno, mis hermanos, el devocional tiene por título La lucha que nos lleva a la gloria. Y tenemos un texto base que es Mateo 28, 18 al 20. Y vamos a ver que el tema principal del devocional es realmente comprender y entender que la coexistencia del pecado interno y externo, porque esa es la lucha que tenemos, el enemigo que llamamos dentro y el pecado externo, es decir, lo que nos rodea. Y ese proceso de santificación en la vida de nosotros como creyentes. Y cómo la presencia personal de Cristo como el único fundamento real para poder perseverar en la salvación con una futura y gran esperanza. Mis hermanos, hemos visto que el cristianismo contemporáneo desde este siglo ha pecado gravemente de superficialidad. Es felicidad inmediata, la victoria sin dolor, como si la fe en Cristo no nos eximiera de la realidad trágica de un mundo caído, del dolor, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente tenemos que tener claro de nuestro proceso de redención. Pero la escritura es muy honesta, mis hermanos, y el devocional de hoy nos devuelve esa honestidad bíblica. Paul Tripp en el devocional dice que vivimos en un mundo donde el pecado aún existe, pero aquel que conquistó el pecado y la muerte permanece contigo. Y esta es la certeza y la fidelidad de su promesa, que estaría con nosotros
a pesar de nosotros, a pesar de las circunstancias. Y esa es la vida diaria, mis hermanos. Esta tensión, mis hermanos, es fundamental en nuestra vida cristiana. Ya somos redimidos en Cristo, pero aún no hemos sido plenamente glorificados. Lo que hemos estudiado varias veces, el ya, pero todavía no. Y esta paradoja que les digo ahora, que es el ya, pero todavía no. No vivimos en un mundo perfecto, pero tampoco vivimos en un mundo sin esperanza. Vivimos en un mundo donde el pecado ha sido derrotado judicialmente en la cruz, y eso lo tenemos claro. Porque en la cruz de Cristo fue juzgado el pecado, el mundo, y hubo juicio a ese pecado. Pero aún ese pecado opera experiencialmente en nosotros y a nuestro alrededor. Recordemos lo que dice Romanos 7, cuando grita el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El problema, mis hermanos, como bien señala el devocional, es que la maldad externa se alimenta de la maldad interna, y no hay un solo día en que estos dos frentes no se encuentren el uno con el otro. La teología reformada, mis hermanos, distingue entre estos tres enemigos del creyente: el mundo, cosmos, de la palabra cosmético, el diablo y la carne. El devocional fusiona los dos primeros, el mundo como la maldad externa y el tercero, la carne, como la maldad interna. Pero esta distinción es crucial, mis hermanos. El mundo es el sistema humano organizado contra Dios. Por eso es que la Escritura dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo le pertenece al príncipe de este mundo. El diablo es el acusador y tentador. La carne es nuestra propia naturaleza caída que aún no ha sido completamente renovada. Estos tres no actúan por separado, conspiran juntos, mis hermanos. La carne hace que el mundo sea atractivo, y el mundo aviva la carne, y el diablo aviva a ambos. Esa es la dinámica. Si hoy, mi hermano, mi hermana, te sientes desanimado, no es porque tu fe sea débil, sino porque estás luchando contra una realidad que la Escritura misma la describe como una guerra. Lo encontramos en Efesios 6, 10 al 12. El desánimo, mis hermanos, no es señal de incredulidad, porque la podemos tomar de esa manera, pero puede ser la señal de la lucidez espiritual. Pero la lucidez sin Cristo, y esto es muy importante, mis hermanos, nos lleva a la desesperación, La lucidez con Cristo nos lleva a la vigilia y a la esperanza, es de estar vigilantes, atentos, en medio de un mundo caído, como decía el apóstol Pablo, que había peleado la buena batalla de la fe. Era un hombre que estaba vigilante y que tenía la esperanza puesta en Cristo, no en sus obras, no en la obra de Pablo, no en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Ahora miremos cómo podemos llamarlo el dúo desastroso. Y miremos la antropología bíblica y reformada del pecado. La maldad externa, el mundo como sistema hostil. Cuando el devocional, mis hermanos, habla de la maldad fuera de nosotros, no se refiere solo a actos individuales de pecado, sino a todo el entramado de relaciones, estructuras, ideologías, filosofías, cultura que se opone a Dios. Juan llama a esto el mundo, cosmos. En 1 Juan 2,16 dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo, mis hermanos, no es neutral. Y muchos pensamos que el mundo es neutral. No, es un sistema seductor, opresivo, que ofrece, mis hermanos, su propio evangelio de autorrealización, consumo y poder. En Juan 15, 18 al 19, Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no es solo un lugar, mis hermanos, es una comunidad ética en rebelión contra Dios. Su maldad no es pasiva, sino activa. Ataca, persigue, tienta y normaliza el pecado. Juan Calvino lo dice de esta manera en su libro Las instituciones de Calvino. Insiste en que el mundo es un teatro de la gloria de Dios, pero también un escenario de la corrupción humana. Mis hermanos, el creyente no puede escapar del mundo, y eso sería algo impresionantemente increíble, lo que la Reforma rechazó, es decir, la monácato,
pero debe vivir, nosotros todos debemos vivir en él como extranjeros y peregrinos, lo dice 1 de Pedro 2:11. La maldad externa, mis hermanos, no es solo un conjunto de tentaciones ocasionales, es el aire que respiramos, las leyes, las modas, los valores, las expectativas sociales, todo está contaminado por el pecado y lo más peligroso es que el mundo no siempre se presenta como malo. Por lo general se presenta como bueno, normal y progresista. Es decir, que cuando nosotros normalizamos ese mundo y ese sistema de valores y nos apropiamos de él, estamos en grave peligro. Porque el apóstol Pablo que dice, renueven su entendimiento, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora miremos la maldad interna, la carne como traidor doméstico. Mis hermanos, el problema no se limita a lo externo. El devocional dice, no es que solo que vivamos en un mundo donde la maldad aún existe, sino, mis hermanos, ese fuera nuestro único problema, la vida sería mucho más sencilla. ¿Por qué sería más sencilla? Porque si el pecado estuviera solo fuera, bastaría con cambiar el entorno, cambiar de lugar, cambiar de ciudad, cambiar de casa, con alejarnos de ciertas influencias, pero el pecado está dentro. Recordemos que el pecado es del corazón. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pablo en Romanos capítulo 7, 18 dice y confiesa, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, la carne es sarx. En Pablo no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana en una condición caída, incluyendo la mente, la voluntad, las emociones, los deseos. Esa carne no ha sido erradicada, mis hermanos. Recordemos eso, no ha sido erradicada en el creyente, en ti y en mí. Esa carne ha sido crucificada con Cristo en Gálatas 2:20, pero aún no ha sido completamente aniquilada. La teología reformada, mis hermanos, siguiendo a San Agustín y a Calvino, distingue entre las concupiscencias, es decir, deseos desordenados, y el pecado pleno. La concupiscencia permanece en el creyente, pero ya no reina. Recordemos lo que dice Romanos. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Es como un enemigo derrotado, pero aún combatiente. Como un ejército, mis hermanos, vencido, pero que aún tiene francotiradores. El pecado ya no es el rey del creyente, pero sigue siendo un habitante rebelde. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. Si no reinara, no necesitarías decir no reine. La orden implica, mis hermanos, que el pecado sigue presente y activo. Y esto es esencial, mis hermanos, para la vida de nuestra fe. Muchos de nosotros nos desanimamos porque esperamos que después de la conversión el pecado desaparezca por completo. Pero la Escritura nos enseña que la guerra continúa. La diferencia no es que ya no haya pecado, sino que ya no somos esclavos de él. El creyente, mis hermanos, tú y yo ahora podemos pelear. Antes solo nos rendíamos. El hecho de que sientas la batalla, mis hermanos, es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Los muertos no pelean, los vivos sí. Ahora miremos la trampa de lo que es el moralismo y la ilusión del esfuerzo humano, que esto es muy importante. El moralismo como respuesta natural a este dilema. Cuando nos enfrentamos a la realidad del pecado interno y externo, nuestra relación o nuestra reacción natural, mis hermanos, es buscar soluciones moralistas. Pensamos, si me esfuerzo más, si soy más disciplinado, si leo más la Biblia, si oro más, si evito ciertas compañías, entonces venceré. Pero esto es un engaño, mis hermanos. Pablo enfrentó esto en Gálatas 3:3. Dice, comenzaron en el espíritu y querían perfeccionarse por la carne. El moralismo, mis hermanos, es la tentación de usar la ley como un medio de santificación en lugar de usar la ley como un espejo que nos muestra la necesidad de Cristo. La ley es santa, justa y buena, dice Romanos 7:12, pero no tiene poder para santificar. Su función, mis hermanos, es mostrar el pecado, no vencerlo. Mis hermanos, el puritano John Owen distinguía entre la mortificación del pecado, matar el pecado en nosotros, y la sola reforma externa. Owen dice,
El pecado nunca será vencido por un solo cambio de conducta. Debe ser vencido por el poder del Espíritu en el corazón. El moralismo, mis hermanos, solo produce hipocresía o desesperación. Si logras reformar tu conducta externa sin un cambio interior, te vuelves un fariseo. Y eso es lo que hacían los fariseos. Por fuera eran sepulcros blanqueados, pero por dentro ya lo sabemos. Mis hermanos, si intentamos reformarnos y quitar nuestras fallas, te desanimas en ambos casos. Cristo queda al margen. ¿Por qué falla el esfuerzo humano? El esfuerzo humano, mis hermanos, falla porque la maldad interna no es un problema de información, sino de inclinación. No pecamos solo porque no sabemos lo correcto, mis hermanos. Pecamos porque queremos lo incorrecto. Nuestra voluntad está cautiva a nuestros deseos y esos deseos no cambian con simples decisiones. Necesitan ser redirigidos por un amor más grande y profundo. Calvino, en sus instituciones, dice que la voluntad humana no es libre en el sentido de ser neutral. Está inclinada hacia el mal hasta que Dios la inclina hacia el bien. Incluso después de la regeneración, la voluntad del creyente es una mezcla de carne y espíritu. Por eso Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. La batalla es real y es total. Si has estado luchando contra un pecado particular y has fallado repetitivamente, mis hermanos, no pienses que Dios está decepcionado de ti porque no te has esforzado lo suficiente. Puede que te hayas esforzado demasiado, pero en tus propias fuerzas. La pregunta no es cuánto te esfuerzas, sino en quién confías. El problema no es la intensidad de la lucha, mi hermano, mi hermana, sino la dirección de la confianza, Cristo. La victoria no viene por más esfuerzo humano, sino por más fe en la obra terminada de Cristo. Mi querida familia, la presencia de Cristo es el corazón del Evangelio y el fundamento de nuestra santificación. Cristo es más que un principio, mi hermano, es una persona. El devocional da un giro radical. Jesús, dice el devocional, no nos envió con un paquete de principios y promesas. No solo guía nuestro camino a través de un conjunto de reglas, no, Él hace mucho más. Él nos acompaña y esto es teológicamente tremendo. En Mateo 28:20, la gran comisión no termina con una instrucción, sino con una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra griega para estar con es meta, implica una comunión personal y continua. Jesús no dice estaré a vuestro lado como un observador distante. No, estaré con vosotros como un compañero de viaje, como un guía, como un protector, como un amigo. Mis hermanos, la teología reformada insiste en la unión con Cristo como el centro de la vida cristiana. Calvino dice, todo cuanto Cristo ha hecho y posee es nuestro porque estamos unidos a Él por el Espíritu. No solo recibimos beneficios de Cristo, justificación, santificación, adopción, recibimos a Cristo mismo. La salvación no es un paquete de bendiciones, es una persona y esa persona nos ha prometido su presencia. Y eso tengámoslo claro, mis hermanos, todos los días hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. La presencia de Cristo es suficiente para la lucha interna. ¿Por qué? Hermanos, porque la presencia de Cristo es la única solución para tener victoria. Primero porque Cristo conoce nuestra debilidad. No es un Dios distante que observa desde el cielo, no. Él es el Dios que se hizo carne, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él lo sabe. Él sabe y sentir y entender lo que es el hambre, el cansancio, la soledad, la traición, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad. Su presencia no es teórica, mis hermanos, es empática. Tenemos un sumo sacerdote que puede identificarse con tus debilidades, significa que es empático y es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice la Escritura. Segundo, porque Cristo ha vencido el pecado en su propia carne. En la cruz, el pecado fue juzgado en la naturaleza humana de Cristo, Romanos 8:3.
Su victoria no es solo un ejemplo, es una realidad que se nos aplica por el Espíritu. Cuando Cristo está con nosotros, el poder de pecado se debilita porque la presencia de la luz disipa la oscuridad. Tercero, porque Cristo intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice que Cristo estará a diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su presencia no es solo terrenal en nosotros por el Espíritu, mi hermano, mi hermana, sino también celestial ante el Padre de nosotros. Su intercesión, mis hermanos, sostiene nuestra fe cuando flaquea. Pedro cayó, pero Cristo oró por él, Lucas 22:32, y por eso Pedro se levantó. Bueno, la presencia de Cristo es suficiente para la lucha externa. Frente a la maldad del mundo, la presencia de Cristo nos da protección. No somos arrancados del mundo, pero sí guardados por el poder de Dios. No nos pueden arrancar de la mano de Dios, no podemos. Tenemos sabiduría, el Espíritu nos enseña cómo responder. Tenemos consuelo en medio de la persecución, Él está con nosotros. Perseverancia, no estamos solos, somos parte de su cuerpo, la iglesia. ¿Qué significa esto en la práctica? Mi hermano, mi hermana, significa que cuando te despiertes con ansiedad por el futuro, recuerda que Cristo está contigo. Cuando enfrentes una tentación abrumadora, mis hermanos, recuerda de que Cristo está contigo. Cuando el mundo te acuse o te margine, recuerda que Cristo está contigo. No es un pensamiento mágico ni un mantra, es una promesa divina. Y las promesas de Dios son el combustible para nuestra fe. Mi querida familia, este ha sido el devocional de hoy para iniciar la semana, teniendo en mente de que somos más que vencedores. Que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta nosotros mismos, el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hasta el mismo príncipe de este mundo. Nosotros estamos en Cristo y en sus manos estamos seguros. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.